a misa, respetando las figuras de autoridades, no quejándose, no haciendo reclamos. Y esto no lo digo de un modo propio, sino que eso consta, digamos, en los reglamentos de las cofradías. El alma de esas personas podía ser salvadas y más aún podían ser libres. Entonces ellos jugaban con esto. Si un esclavo llevaba una buena vida cristiana, cuando falleciera podía llegar a esa libertad, digamos, de alguna u otra forma. Entonces se conforma la cofradía de San Baltasar y las ánimas para reunir a eso. Siempre y desde el principio tuvieron problemas porque no dejaron atrás sus prácticas venidas del África, que tampoco eran puras, como te decía hace un rato, porque ya estaban luchando allá con el cristianismo, el catolicismo. Pero a diferencia de la doctrina que había en esa época hacia con el pueblo, la práctica, la fiesta de San Baltasar, siempre se presentó como algo popular, como algo abierto. A ver, en el África no hay manifestación religiosa cerrada, por ejemplo. Si hoy en día vemos los videos, vemos que andan dando vuelta en redes, que hacen sus danzas, todos siempre son en calle, siempre es público. Y las fiestas siempre fueron de esas maneras. 1802, 1802, estamos hablando 8 años antes de crearse la primera junta, la cofradía de San Baltasar en el barrio de Palermo, eh, no me acuerdo si es Palermo o Montserrat, debe ser, no debe ser Palermo, pues Palermo es por San Benito Palermo, era el otro santo, digamos. Pero bueno, en la Buenos Aires de ese entonces conforman lo que es una casa de tango, donde ya tocaban el tango, digamos, que es de donde deriva la actual expresión del tango. ¿Por qué te cuento esto? Porque eran fiestas, por decirlo así, abiertas, a donde cualquier persona podía acercarse y formar parte. Si bien tenía su parte religiosa, tenía su parte abierta pública. eh, Estamos hablando de tiempos en donde a la iglesia toda mujer tenía que entrar de negro, ¿no? Con su mantilla, totalmente con la cara cubierta. Eh, Había las instituciones donde uno podía llegar a encontrar algún tipo de contención, algún tipo de, de, de a ver, para poder expresarse, tenían muchas formalidades, pero no así la fiesta y los lugares de los negros. Entonces ya desde ese momento San Baltasar se va a convertir en un espacio de reunión, de encuentro, que ni hablar cuando los afrodescendientes llegan acá al litoral, se encuentran con los guaraníes, que ellos ya lo conocían a San Baltasar, y terminan haciendo lo que es la fiesta de San Baltasar acá. ¿Por qué remarco eso de acá? Porque la fiesta de San Baltasar es muy extensa. eh, Hay registros en Buenos Aires, hay registros en Corrientes, registros en Chaco, hay pequeños registros en Misiones, siempre hablando de la hora, ¿no? De lo que ahora podemos encontrar. Obviamente en su época era muchísimo más. Eh, Así como en México cada 2 casas hay una Virgen de Guadalupe, en su momento cada 2 casas había un San Baltasar. En el Paraguay, en el Uruguay, en el sur de Brasil, y si nos vamos más hacia arriba, nos vamos a Venezuela, nos vamos a Ecuador, Colombia, nos vamos encontrando con otros santos, como te decía, pero que tienen las mismas prácticas, tienen las mismas formas, hasta tienen la misma manera de tocar el tambor, con otro nombre, pero es un fenómeno muy extenso, que fue tomando diferentes nombres, diferentes particularidades, y eso es también lo que busqué en Cambayo aquí, en los otros trabajos, no, en revalorizar esto de la riqueza cultural que tiene, por ejemplo, nuestra fiesta de San Baltasar, que hoy en día es una práctica cultural popular, como otros tantos santos populares, ¿no? Porque la fiesta que se hace acá no es la misma que se hacía en Villa Ángela, no es la misma que se hacía en Charata, no es la misma que se hacía en Corrientes. En cada lugar, de acuerdo a su forma, a sus componentes,
tomaron otros matices y es hermoso esa diversidad de prácticas que vienen de la misma raíz. Sin ir más lejos, en el sur de Santa Fe, en el norte, perdón, de Santa Fe, donde se establecieron muchos correntinos, muchos paraguayos, y también hubo afrodescendientes, hubo familias grandes de afrodescendientes. Está, por ejemplo, la práctica y hay registros donde la práctica la llevaban adelante comunidades con sus formas de celebrar, pero siempre con la imagen de San Baltasar, digamos, como protagonista. Así que es un mestizaje que vuelvo a lo mismo, no es útil, no es buena la palabra mestizaje, pero podemos decir una mezcla, un yopará que termina en conformar nuevas maneras y nuevas formas que esos africanos encontraron para seguir resistiendo, seguir teniendo fuerza, seguir recordando a sus antepasados, que llegado el momento era lo único que tenían, digamos, a lo que aferrarse, por lo cual pelear, por lo cual seguir viviendo. Y es algo que sigue vivo gracias a que el pueblo lo toma, el pueblo lo convierte en suyo y llega hasta nuestros días. Muy interesante eso que contás, Maxi. Voy anotando en mi cabeza todos esos ítems para ir después yo buscando en internet, ir ensamblando todo lo que vas contando. Y ahora comentame más de tu libro. ¿A qué se debe el nombre que vos le elegiste? Los capítulos, qué van a encontrar, si todavía está a la venta, si uno puede acceder. Comentanos más de eso. Bueno, Cambayoreku, que significa en guaraní baile de negros, sin ir más lejos, hay algo que siempre resalto. Cambá es un término que los guaraníes incorporan para nombrar a las personas negras, o mejor dicho, a los negros como personas. ¿Por qué? Porque durante toda esa época los africanos eran bienes de comercio, eran un producto, ¿no? Que se podía comercializar, rematar, vender e intercambiar. Gran parte del patrimonio de las familias consistía no en el oro que podían tener o la plata, sino en la cantidad de sirvientes que podían tener, pues era el valor. A ver, cuando llegaban estos congos al río de la Plata, 3 piezas de indias era 1 tonelada de personas negras, 1 tonelada de personas negras. ¿A qué voy con esto? Que en ese momento, cuando para gran parte de la sociedad el negro era un objeto, era un algo, era un bien material, para el guaraní era persona y él incorpora la palabra cambá para hablar de la persona negra, que es muy diferente al negro de color que es ju en guaraní, digamos. Incorpora esta palabra que es cambá. Cambá Yoroquí es baile de negros, que también tiene su historia muy relacionada con las bailantas chamameceras de nuestra zona, porque el Cambá Yoroquí es la bailanta que se armaba y se arma para el 6 de enero específicamente. Es una bailanta que reúne chamamé y tambores, que eso después hablamos en los cuadernillos. Y habla principalmente de los diferentes relatos, los diferentes testimonios de la fiesta de San Baltasar, porque la fiesta es un conector por el cual nosotros podemos relacionar esta presencia afrodescendiente y africana con nuestra actualidad, porque si nos paramos en el estereotipo de salir a buscar negros de color, vamos a encontrar, sí, por supuesto, o fenotipos, pero no es tampoco un indicador bueno, en realidad sí es un indicador, pero no podemos ir basándonos en estereotipos para confirmar o no la presencia, pero sí en la fuerza que tienen estas prácticas que se arraigan, y precisamente la fiesta de San Baltasar, porque prácticamente no hay persona que no haya tenido, no haya escuchado, no haya tenido cercanía con la fiesta, no haya ido a una fiesta. Entonces el puente para hablar de afrodescendencia en el Chaco es el puente de la fiesta, digamos. Lo que hago en el libro es, hay algunos testimonios porque me tuve, me, tuve una etapa de entrevistas
Más allá de la consulta, al material bibliográfico se podía encontrar, eh, pero también partiendo de la base de que prácticas como estas, como llevaron mucho tiempo dentro de familias, son algo, un componente muy íntimo para las familias. Eh, entonces, por más que soy afrodescendiente, soy practicante, soy promesero de San Baltasar, eh, hay cosas en las familias que hasta resulta incómodo acercarse a golpear la puerta para preguntarles. Entonces se recuperan muchos testimonios antiguos, muchas notas en diarios, notas periodísticas, y a través de eso voy reconstruyendo dos cosas. Por empezar, una línea cronológica de la fiesta de San Baltasar en Resistencia, y segundo, breves relatos, fragmentos de fiestas en otras localidades de la provincia, ¿no? Si mal no recuerdo, son 16 localidades chaqueñas la que puedo abordar con la fiesta, con datos específicos de la fiesta. Eh, Se pone en valor también el primer relato de la fiesta de San Baltasar, la primera descripción, es de una fiesta acá en Resistencia, que después esa publicación es editada en España, o sea, tiene una llegada a la Europa, digamos, sobre nuestra fiesta, nuestra forma de celebrarlo. Y obviamente, como la historia es muy transversal, no podemos hablar de la fiesta de San Baltasar sin hablar de, bueno, como te decía, ya las familias, las formas, las prácticas. Pero si vamos más a lo contemporáneo, tenemos que hablar de la Peña Nativa Martín Fierro, que llevó la fiesta a Cosquín, la representación de la fiesta. Si hablamos de la Peña, tenemos que hablar del Cuarteto Martín Fierro, que fueron los primeros en grabar charanda. Si hablamos de la charanda, sí o sí hablamos de Cito Segovia. Son muchísimos actores, muchísimas figuras que van apareciendo en la historia y se van relacionando en este relato cronológico. eh, por ahí me gusta tener esto en cuenta, la diferencia entre el libro y el material posterior, que fueron los cuadernos, es que el libro es más un relato con un relato histórico, eh, que sigue su orden cronológico hasta la actualidad, pero siempre en forma de relato para mantener esta familiaridad de estar contando algo que me pasó, o algo que le pasó a mi abuelo, o algo que me contaron los vecinos, digamos, que es muy diferente al trabajo de los cuadernos, que sí son más trabajos académicos. Eh, Así que en el libro van a poder encontrar eso, un montón de relatos que se va mezclando porque hay muchísima relación y también deja abierto el camino a que uno pueda pensar, pueda buscar en su familia, en su memoria, en su historia, eh, cómo nos podemos relacionar con esto. Eh, Porque es el baile negros en la identidad chaqueña, así que como chaqueños, algún tipo de conexión o relación directa tenemos con lo que es esta práctica puntualmente. El libro Cuando lo ibas pueden conseguir. comentando, ajá. Sí, el libro, me olvidaba, el libro está editado por Contexto, lo pueden conseguir en la editorial, tengo entendido de que también hacen envíos, así que pueden pedir directamente por la página, está a un precio muy accesible, porque esa fue la idea, que pueda ser bastante accesible para quien lo quisiera tener. Y está, hace poco se hizo una segunda tirada, porque se agotó la primera de 200 ejemplares, eh, así que está disponible ahí para poder llegar a él. Buenísimo. Contanos ahora de esta trilogía de cuadernos, de cómo después canalizó tu investigación en eso, de qué constan, que es de una línea musical, pero ¿por qué? ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación? Empezaste con una etapa de testimonios y posteriormente cómo fue canalizando el recopilar esta información y después cómo canalizarlo dentro de esta trilogía de trabajos.